Bueno, Shalom de nuevo, un saludo muy cariñoso para todos. He tenido que estar un poquito lejos durante este último mes de grabaciones y de muchas actividades por causa, bueno, de un tratamiento en la columna bastante fuerte. Pero gracias al Padre que ya las cosas han mejorado de una manera donde he visto la bendición del Eterno. Por otro lado, he tenido una serie de situaciones acá en la casa que resolver. Así que fueron, bueno, unos días un poquito difíciles, pero siempre con la mano del Eterno y su protección las cosas salen adelante y ya podemos continuar porque tenemos muchos estudios pendientes que yo quiero compartir con ustedes. Yo creo que de aquí en adelante, si el Padre me da la fuerza, vamos a tener una serie bastante seguida. Bueno, volvamos entonces y vamos a enfocarnos de nuevo en el libro de Hebreos. Habíamos quedado en el capítulo 7. Ese capítulo, hoy vamos a ver el capítulo 8, recordando que este libro de Hebreos es absolutamente importante de entender en este tiempo en especial, en este tiempo donde nosotros estamos viendo cada día salir a la luz una cantidad de proyectos digamos, de cambios a nivel mundial que no los habíamos contemplado hace muchos años, cuando simplemente veíamos el libro de Hebreos como un libro, como una carta con una información que a lo mejor ni entendíamos en la totalidad, pero que hoy, frente a la expectativa de levantarse un nuevo templo, se hace imprescindible que nosotros entendamos el mensaje tan importante que tiene este libro. Para que nos podamos ubicar, porque yo sé que ya los que vieron los capítulos anteriores lo vieron hace mucho rato, vamos a hacer rápidamente como ese recuento, porque recuerden que Hebreo es una sola carta. Hebreos 1, ¿de qué nos habló? Hebreos 1 lo vimos y nos habla de la identidad de Yeshua. La identidad desde el punto de vista de Yeshua como un ser divino, como el resplandor de la gloria del Eterno, la imagen misma de su sustancia, el que sustenta las cosas con la palabra de su poder. En fin, ustedes pueden devolverse si no han visto estos capítulos, les recomiendo que los vean en orden. Pero para recordar, el capítulo 1 de Hebreos nos habla de la identidad de Yeshua como un ser divino. El capítulo 2 ya nos habla de Yeshua encarnado, ya Yeshua en la forma de un hombre. Lo hiciste poco menor que los ángeles, pero coronado de gloria y de honra y con toda autoridad en los cielos y en la tierra, como dijo el mismo Yeshua. Aquí nos recuerda que aunque lo hizo un poco menor que los ángeles, dándole un cuerpo físico, el Padre dándole a Yeshua ese cuerpo físico, de todas maneras, como el Hijo del Hombre le entregó toda potestad en los cielos y en la tierra. Así que aunque fuera hecho un poco menor que los ángeles, de todas maneras seguía con todo el poder coronado de gloria y de honra. ¿Por qué es muy importante recordar esto? Porque si nosotros sabemos quién es Yeshua, entendemos el resto de la carta de Hebreos. Si nosotros pensamos, o la gente que piensa que Yeshua es un hombre común, hijo de José, nunca va a entender la carta de Hebreos, nunca la va a poder, va a salir con la historia que hay por ahí, que es un libro con falso, con mil equivocaciones. No tiene ninguna. Es simplemente que nunca habíamos entendido porque no sabíamos la verdadera identidad de Yeshua. En el capítulo 3 que vimos, en el capítulo 3, el centro del capítulo nos dice que Yeshua es mayor que Moisés. Esto es muy importante también en este tiempo de la restauración, cuando nosotros estamos regresando a las raíces hebreas, porque hoy muchos consideran a Moisés por encima de Yeshua. Si ustedes estudian todo el capítulo, van a ver que el Eterno nos está advirtiendo a través del autor de Hebreos que Yeshua es mayor que Moisés.
En el capítulo 4, ¿de qué nos habla? Nos habla del tiempo del reposo. Recuerden que vimos la diferencia en ese capítulo entre el reposo del milenio y el reposo de cuando se habla del día de reposo, que son dos palabras en griego absolutamente diferentes. Así que todo el capítulo está relacionado con quiénes vamos a entrar finalmente a la promesa del descanso de la tierra prometida. Y digo vamos porque el objeto de todos estos estudios es que no nos desviemos del camino. El capítulo 5, ¿de qué nos habló? De la función del sumo sacerdote y de la elección de Yeshua como tal, como sumo sacerdote. Entonces, el capítulo 5 de Hebreos nos está hablando de cómo fue ordenado, digamos, el sumo sacerdocio, cuál era su función y todo, pero advirtiéndonos algo muy importante, que el sumo sacerdote de Levítico, de la orden de Aarón, siempre estaba rodeado de pecado y de su propia debilidad. En el capítulo 6, el autor de Hebreos, en Hebreos nos alienta, nos anima a dejar ya los rudimentos de la doctrina, de la doctrina de Yeshua, que son como el arrepentimiento, el de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, para entrar en algo mucho más profundo y más claro, que es precisamente lo que nos viene a continuación, que es el sacerdocio de Yeshua. Lo que vamos a entrar es en establecer cuál es la diferencia en el nuevo pacto y cómo va a ser que nosotros tengamos que salir de esos rudimentos para poder entender ese tiempo final y estar seguros de esperar solo en Yeshua como nuestro sumo sacerdote. Tenemos que comprender ese cambio, porque pues recordemos que inicialmente Yeshua no es de la línea de Aarón, él viene de la casa de Judá. Por eso ir a estudiar el capítulo es indispensable. En Hebreos 7, que vimos en el capítulo, ya la identidad de Melquisedec, la descripción completa del sacerdocio celestial. Porque Yeshua es el sumo sacerdote, pero en el orden de Melquisedec. Entonces es importante venir capítulo por capítulo aprendiendo cuál es el cambio sustancial que hay ahora en el nuevo pacto. No, y por eso vamos a entrar en este momento, vamos a entrar en el capítulo 8. El capítulo 8 ya nos va a ampliar, digamos, muchos de estos conceptos, pero siempre recordemos que la identidad de Yeshua es la que nos da la clave para poder nosotros ir más allá de los mismos rudimentos de la fe, como nos dice el autor de Hebreos. Leamos entonces Hebreos 8. Empecemos con este capítulo 8 de Hebreos. Nos dice en el verso 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, es como les digo, todo Hebreo es una sola carta. Está dividida, claro, para estudio, pero es una sola carta. Entonces nos dice el punto principal de lo que venimos diciendo ¿dónde? En los capítulos anteriores, donde nos está explicando cómo es el sacerdocio de Melquisedec, quién es el sacerdote de Melquisedec, como lo vimos en el capítulo pasado. Aquí nos dice que hoy por hoy y para siempre tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Pensemos hasta aquí en el sacerdocio levítico. Los sumos sacerdotes, pues de ninguna manera pueden estar sentados a la derecha del Padre. Pensemos en el último que nos tocó, según la historia, en el tiempo de Yeshua. El sumo sacerdote Caifás, pues ya sabemos que inclusive rompió las vestiduras, se destituyó como sumo sacerdote.
Nosotros ahora con Yeshua tenemos un sumo sacerdote. Por eso dice que tenemos tal sumo sacerdote. Es un sumo sacerdote que no entra una sola vez al año al lugar santísimo. Está sentado permanentemente en el lugar santísimo a la diestra del Padre. Y dice que es el ministro del verdadero santuario. Recordemos también que el Eterno le mostró a Moisés el trono para que se hiciera una réplica aquí en la tierra. O sea, ahora Yeshua está en el verdadero trono del Eterno. Entonces nos sigue diciendo en el verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que, mire lo que nos dice acá, que si Yeshua estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Yo muchas veces he escuchado esta frase para quitar del medio como la idea de Yeshua como el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. No, pero si Yeshua ni siquiera era de la casa de Leví, pero si mire que la palabra nos dice que si estuviera en la tierra ni siquiera sería sacerdote. Otras veces se preguntan, bueno, ¿y por qué Yeshua entonces nunca entró en el lugar santísimo mientras estuvo acá en la tierra? Porque Yeshua nunca ofició como sacerdote en el templo. Porque no se habían cumplido los tiempos establecidos por el Eterno. Recuerden que Yeshua asume el sumo sacerdocio una vez que Caifás se destituye rompiendo sus vestiduras como sumo sacerdote del orden levítico, y entra el sumo sacerdocio del orden de Melquisedec. Por eso es que dice que si Yeshua estuviera en la tierra ni siquiera sería sacerdote. ¿Y que cuál era la función de los sacerdotes? Pues presentar las ofrendas. Y ahora, Yeshua es sumo sacerdote. Esto sí, esto es importante recalcarlo. Ahora, cuando nosotros aquí voy a hacer un paréntesis y vamos a mirar un punto que es muy importante. Cuando el profeta Ezequiel nos habla del tercer templo, del templo donde va a estar Yeshua, fíjense lo que nos dice el profeta en el capítulo 44. Dice, los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán la iniquidad. O sea, vamos a entender que todo el cambio que se está dando hacia el sacerdocio de Melquisedec vino como consecuencia del pecado del pueblo, y en este caso el profeta Ezequiel nos está hablando del pecado de los levitas. Dice, los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos llevarán la iniquidad. Y en el tercer templo servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Yahweh el Señor, que ellos llevarán la iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de las cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Recordémoslo, nosotros lo vemos en el mismo libro de Ezequiel, cómo los levitas en el templo permitieron que se pusieran allí todos los ídolos habidos y por haber. Estaba Moloc, estaba Tamuz, estaban todos los ídolos y ellos lo permitieron. Es que nos tenemos que quitar de la mente aquello pues de que los levitas, y nos parece que todos los levitas eran santos, todo lo contrario. Los templos fueron destruidos, incluyendo el segundo templo, ya después de Yeshua, fueron destruidos, y Yeshua dijo que no quedaría piedra sobre piedra como ocurrió hasta el día de hoy por el pecado del pueblo. Es que no había santidad allí, por eso dice que estos levitas ni siquiera se acercarán para servirme como sacerdotes.
no se acercarán a ninguna de las cosas santas, ni a las cosas santísimas, porque llevarán su vergüenza. Dice, les pondré como por guardas encargados de la custodia de la casa para el servicio de ella y para todo lo que haya que hacerse. O sea, el cambio en el sacerdocio es inmenso. Esto es lo que nos dice la palabra. Esto es lo que nos dice la palabra y es importante. Pero, ¿quiénes son los que sí se pueden acercar a Yeshua cuando ya esté reinando? Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice Yahweh el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán de vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosas de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre los hombros, y no se ceñirán ninguna cosa que los haga sudar. O sea, ellos van a entrar en una, es una condición muy, muy especial que ese es un estudio que yo quisiera hacer en el futuro, el porqué el lino de las vestiduras, por qué estos requisitos especiales. Pero sigamos entonces, volvamos acá a Hebreos 8. Entonces, Hebreos 8 ya ha explicado todo esto. Ahora nos está diciendo que ya entendemos que los levitas, los que debieran haber estado como en el los que debieran estar en el tercer templo como sumos sacerdotes, ya no van a estar en el templo que es el de Yeshua, porque recuerde que el templo, el tercer templo, solo lo levanta Yeshua en su venida. Hebreos 8 entonces nos dice que el sumo sacerdote sigue siendo Yeshua, que actualmente está sentado en el trono de la majestad en los cielos. Entonces nos dice, sigue diciendo acá, si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote. Ya vimos, los sacerdotes presentan las ofrendas, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo, mira las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nosotros, aquí nos va a hablar del nuevo pacto, y nosotros somos del nuevo pacto. Nosotros estamos ya dentro del nuevo pacto con mejores promesas que los que estuvieron en el pacto, bajo el pacto antiguo. El ministerio de Yeshua está pero 1000 veces por encima de cualquier sumo sacerdote del orden levítico. Esto es importante, nos dice en el verso 7, porque si aquel, o sea, el sacerdocio, toda la casa de Aarón, no hubiera tenido defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Por qué tuvo que ser reemplazado por el sacerdocio de Melquisedec? Por el pecado del pueblo, por el pecado del pueblo. Si nosotros revisamos la historia, aquí vamos a entender un punto que es muy importante, de por qué se tuvo que reemplazar el sacerdocio y por qué Yeshua es el que tiene el trono de la casa de David. Pongan atención porque esto es muy importante. Muchas veces he escuchado yo la discusión de que Yeshua no puede ser el Mesías porque Yeshua no es un hombre, literalmente un descendiente físico, digamos, de la casa de David. Aquí vamos a encontrar la respuesta que nos da el Eterno. ¿Por qué Yeshua vino? Porque el Eterno envió su palabra en la forma de un hombre y le dio a través del sacerdocio de Melquisedec toda la autoridad para siempre, para estar directamente en la presencia del Eterno. Miremos la historia para que podamos entonces aprender por qué Yeshua es el Mesías, aunque no sea un hijo biológico de José, sino la palabra del Eterno o la imagen visible de Elohim.
Si nosotros nos vamos a Segunda de Crónicas 5:1, y vamos cuando Salomón terminó la obra del templo, nos dice: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Yahweh, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso plata, oro y utensilios en la casa de Dios. Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los príncipes de las tribus, a los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto del Yahweh de la ciudad de David, que es Sión. Recuerden, en ese tiempo estaba el arca del pacto. En el tiempo de Yeshua ya no estaba el arca siquiera, pero aquí estaba el arca del pacto. ¿Qué pasa si nos seguimos avanzando? Porque yo quiero que ustedes después se lean los capítulos. No podemos estudiarlos todos porque nos desviaríamos del tema. Pero vamos al verso 13. Cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Eterno, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan al Eterno diciendo: porque Él es bueno, para siempre su misericordia, la casa se llenó de humo, se llenó de una nube, se llenó de una nube la casa de Yahweh. Y dice que los sacerdotes no podían estar allí para ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Eterno había llenado la casa. O sea, aquí cuando se levantó el templo, todo, digamos, hasta ese momento las cosas estaban en orden. La presencia del Señor se hizo visible. Ellos trajeron el arca y allí, en medio de las alabanzas, apareció la gloria de Yahweh. Entre otras cosas que hemos visto muchas veces, que el mismo Yeshua reconoció ser la gloria del Eterno desde antes de que el mundo fuese. Sigamos acá en Segunda de Crónicas 6:12, avancemos para poder entender por qué Yeshua sí es el Mesías, aunque no sea un descendiente físico, digamos, literal de la casa de David, aunque sí nació dentro de la casa de David. Se puso luego Salomón delante del altar en presencia de la congregación, extendió las manos. Salomón había hecho un estrado de bronce. Ustedes pueden mirar cada uno de los detalles como que se habían puesto allí en el templo. Dice Yahweh, el Dios de Israel: no hay Dios semejante a ti. El Salomón estaba arrodillado delante del Eterno, proclamando la santidad del Padre. No hay Dios como semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón, que ha guardado a tu siervo David, mi padre, como le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Entonces dice: ahora pues, Yahweh Dios de Israel, guarda a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo: no faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, y como tú has andado delante de mí. ¿Qué significa esto? Se los pongo en palabras más sencillas. La promesa que le hizo el Eterno a David fue: no faltará quien herede el trono de Israel mientras se mantengan en obediencia. Pero ¿qué pasaba si ellos entraban en franca rebeldía contra el Eterno? Entonces entonces, cuando nosotros continuamos la lectura, nos encontramos acá en el verso 18, que sigue diciendo: es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, menos la casa que has edificado. Es decir, como que ellos se ampararon en la idea de que el Eterno no puede estar, nada lo puede contener, y no podía venir acá a la tierra. Ellos con lo que no contaron es con que el Eterno enviara su palabra en la forma de un hombre. Por eso dice: mirarás la oración de tu siervo, te ruego, Yahweh, para oír el clamor y la oración que se ora delante de ti.
Asimismo, espero que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando se hiciese oración, tú los oirás desde los cielos, para que desde allí nos oigas y perdones. Si alguno pecare contra el prójimo, sí, tú oirás desde los cielos. Léanlo, por favor, todo despacio para que ustedes puedan entender lo que sucedía hasta ese momento. Pero si nosotros seguimos avanzando en la lectura, nosotros todavía vemos que de los cielos descendía, en el capítulo 7, todavía de los cielos descendía fuego que llenaba el fuego del cielo que consumía el holocausto, y la gloria del Eterno seguía llenando la casa. Ahora, cuando nosotros seguimos mirando todo el texto, y Salomón terminó la casa del Eterno y la casa del rey, todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Yahweh fue prosperado. Y apareció Yahweh a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración, he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Y le hace la promesa: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y demandare a la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Se acuerdan? Este es un texto muy conocido. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, pero el Eterno le dice: mis ojos estarán atentos a la oración de este lugar, porque yo he elegido y santificado esta casa. Si tú anduvieres, le dice, delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres lo que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Pero le advierte de nuevo: si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares, los arrancaré de mi tierra. Esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de los pueblos. Con el Eterno no se juega, como lo estamos viendo hasta el día de hoy. Y dice: esta casa es tan excelsa que será espanto al que pasare, es decir, que le va a causar temor. Es tan la santidad que tenía que haber dentro del templo, que causaría temor, porque ha hecho así Yahweh a esta tierra y a esta casa, y se responderá por cuanto dejaron. Si esa casa aparece como objeto de burla o de destrucción, que le pregunten por qué le ha pasado a la casa de Yahweh. La respuesta sería: porque dejaron a Yahweh su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, y por eso él ha traído este mal. Por eso yo les decía, los templos fueron destruidos por el pecado que había allí. Por eso el Padre mismo destruyó esos lugares, porque es que los dioses ajenos han estado dentro del pueblo de Israel desde el principio. Nosotros hoy, en medio nuestro, tenemos a Ein Sof, que es un dios ajeno. Nosotros sabemos, y exploramos un poquito más, que aún es el mismo Baphomet, que es un dios. El Dios del Kabbalah es un Dios que no puede oír. Aquí el mismo Eterno está diciendo que Él mismo va a escuchar la oración, que Él conoce lo que está sucediendo. Ein Sof es una energía que no tiene conocimiento, por eso no se le ora. Hasta hoy vemos el mismo pecado dentro del pueblo. Usted está siguiendo Kabbalah hoy por hoy. Usted está dentro de ese pecado del pueblo. Así que si nosotros nos vamos a Primera de Reyes 11, nosotros nos encontramos con, digamos, casi como con un resumen de todos los dioses y el pecado tan grande de Salomón. Dice que amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales había dicho los hijos de Israel:
El Eterno les había dicho, no se lleguen a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque harán inclinar su corazón detrás de dioses ajenos. Dice que, y sigue diciendo que Salomón tuvo 700 mujeres, 300 concubinas, y esas mujeres desviaron el corazón. Cuando ya era viejo, dice, en su corazón se fue tras dioses ajenos. Entonces siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, no siguió cumplidamente al Eterno como David su padre. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Le entregaron los niños al fuego. Todo lo que nosotros estamos viendo hoy mismo hizo también para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban, les hizo ídolos y a los cuales les quemaban incienso y les ofrecían sacrificio a sus dioses. Por eso vino la división de Israel, por eso vino después toda la historia que nosotros empezamos a leer después de hasta llegar al tiempo de Ezequiel, al tiempo de Jeremías. Todos esos dioses estaban presentes allí en el templo y están presentes hoy. ¿De dónde viene toda esa enseñanza transgénero? De Kabbalah. Viene de todo esto de Baphomet, que es hombre y mujer, que no tiene un sexo definido, etc. Nosotros vemos todo esto que está completamente activo. Y entonces nos dice la palabra que se enojó el Eterno contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado y le mandó que no siguiese a dioses ajenos. Entonces, ¿qué le dice? Por cuanto ha habido esto de ti, no has guardado el pacto y los estatutos que te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Qué fue? No solamente se rompió el reino, sino la promesa que había hecho el Eterno de que nunca faltaría un descendiente de David en el trono de Israel. Así que cuando nosotros nos vamos en Primera de Reyes 14 y vemos a Jeroboam, que el padre pensó que por lo menos Jeroboam, como en la casa de Israel, también cayó en el mismo pecado. Cuando nosotros vamos a Ezequiel 8, nosotros podemos leer todo el capítulo y ver cuánta abominación había en el templo. Allí se presenta Yeshua mismo, nos dice al profeta Ezequiel, una figura que parecía de hombre. Desde los lomos para abajo fuego, desde los lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Aquella figura extendió la mano, me tomó por las dedejas de mi cabeza, me alzó entre cielo y tierra, me llevó a Jerusalén y entró dentro del templo. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que había visto. Y le dijo, alza los ojos. Y alcé los ojos, dice, y vi aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo, ¿no ves lo que hacen las abominaciones que hace la casa de Israel aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete y verás abominaciones mayores. Él me llevó a la entrada del atrio. ¿Cuáles eran esas abominaciones mayores? Ustedes lo pueden seguir leyendo allí. Nos dice que había dentro del templo, toda forma de reptiles, de bestias abominables, ídolos de la casa de Israel pintados en la pared. Estaban los 70 varones, dice que cada uno con un incensario en su mano y subía una nube de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos hacen en tinieblas? Cada uno en su cámara pintadas de imágenes, porque ellos creen que Yahweh no los ve. Pero siguió mostrándole más abominaciones. ¿A dónde llevó al profeta Ezequiel? A ver a las mujeres endechando a Tamuz. Hoy por hoy tenemos un mes completo dedicado con el nombre, mes de Tamuz. Un nombre dedicado a dioses cuando el Eterno no permite ni que esos nombres
sean glorificados de ninguna manera. Y vemos también el ayuno de Tamuz, la tristeza, la endecha a Tamuz. Lo vemos también a Tamuz dentro del cristianismo, aceptando que la Navidad, en el día del renacimiento de Tamuz, que se supone que fuera la Navidad, porque fue el día que nació Yeshua, o sea que es toda una abominación la historia. Entonces, estaban también adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Todo este pecado que le fue mostrado a Ezequiel, que le fue mostrado también a Jeremías. Léanse Jeremías 19, cuando el Eterno le está mostrando la misma cantidad de pecado. Ellos me dejaron, enajenaron el lugar, ofrecieron incienso a dioses ajenos, los que ellos no habían conocido, ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron el lugar de sangre de inocentes. ¿Qué estamos viendo nosotros hoy en el mundo? La sangre de los inocentes, la sangre de los niños derramada por raudales, cantidades, porque es el mismo pecado, es el mismo pecado de entonces. La gente, aún los de la casa de Israel, que veníamos de la mano de Yeshua, pero los que se han ido hacia el Kabbalah, que esos dioses que nunca habían conocido, ni los padres siquiera los habían conocido. Ustedes nunca habían oído hablar ni de Ein Sof, ni del Kabbalah, ni de nada. Esto era absolutamente, digamos, casi prohibido para personas fuera de la casa de Judá, pero aún para personas menores de 40 años. O sea, es que lo que estamos viviendo hoy es muy fuerte. Usted está involucrado en su congregación, en algo, en todo esto. Mire, tema por su vida, por su salvación. Su salvación está de por medio. Esto no es ninguna novedad para seguir hoy. Es un pecado tan antiguo que es el que trajo como consecuencia el rompimiento de la sucesión de David y el rompimiento de todo el pueblo de Israel en las dos casas. Cuando nosotros vemos en el segundo templo, también encontramos exactamente los mismos pecados. Ustedes lo pueden leer todo en el tiempo de Esdras. Cuando nosotros nos vamos a Zacarías, es cuando nosotros empezamos a entender ya proféticamente quién va a ser el sumo sacerdote. ¿Por qué pongo esto acá? Para que podamos hacer otra vez la conexión con el libro de Hebreos. Porque en Zacarías 3, el Eterno nos muestra al sumo sacerdote Josué, el sumo sacerdote Yehoshua, que es el nombre hebreo, y Yeshua, que es el nombre corto. Aquí no lo muestra proféticamente, pero nosotros sabemos que en la profecía se está refiriendo a que el sumo sacerdote iba a ser Yeshua. Entonces nos dice, se presenta allí también Satanás y dice que aparece ese sumo sacerdote vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Ahora, ¿por qué estaba Yehoshua o Yeshua? ¿Por qué estaba vestido de vestiduras viles proféticamente en el libro de Zacarías? Porque recuerden, la visión que estaba teniendo el profeta era la de Yeshua en el madero, en la cruz, cargando el pecado nuestro. Ustedes pueden ir al estudio del libro de Zacarías y entenderlo mucho mejor. Pero ¿qué nos advierte el mismo texto de Zacarías? Nos advierte que es el siervo, el renuevo. ¿El renuevo quién es? El renuevo es Yeshua. Aquí no está haciendo el anuncio de que el sumo sacerdote va a ser el siervo llamado el renuevo. Y el renuevo sabemos que es Yeshua, además por la misma profecía de Isaías. En Zacarías 4, ¿qué es lo que estamos viendo? El Padre le presenta a Zacarías la visión de
de las dos casas de Israel, de los dos olivos, recibiendo la unción directamente a través de esos depósitos de oro. Nos está presentando toda esa visión. Esa visión, ¿quién es el que vuelve a unir a Israel? Es Yeshua. Ya no puede ser un hombre por causa de todo el pecado. Es Yeshua el que vuelve otra vez a unirlo. Entonces nos dice, por ejemplo, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y de la izquierda? ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten aceite? ¿El aceite de qué? El aceite de la unción. Son los ungidos, son las dos casas que están delante del el Señor de toda la tierra. Ahora, si nosotros seguimos avanzando en Zacarías, nos queda todavía más claro cuando dice: así ha hablado Yahweh de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Por eso les digo, les he presentado, así sea a la carrera, les he presentado el proceso. Desde la promesa de que siempre habría un descendiente de David, pero si no se rebelaban contra el Eterno, cuando se rompió la promesa, todo el pecado que ha habido dentro del templo, como a través del profeta Zacarías, el Eterno anuncia que el renuevo es el que va a ser el sumo sacerdote, y sabemos que el renuevo es Yeshua, brotará de las raíces, de la raíz de Isaí, porque al fin y al cabo nace en la casa de Judá, que en la casa de David, pero es él el que edificará el templo de Yahweh. Él edificará el templo de Yahweh y él llevará gloria y se sentará y dominará en el trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz para ambos. Ese templo que se quiere levantar no es un templo ordenado por el Eterno. El que viene a edificar el templo de Yahweh es el renuevo. Y el renuevo definitivamente es Yeshua. Ya después Zacarías sigue diciendo cómo es que él se van a restaurar las casas. Como que dice que sucederá en los últimos días que 10 hombres de las naciones tomarán del manto a un judío. ¿Cuál es ese judío? Yeshua. ¿Quiénes son esos 10 hombres? La casa de Israel, como nosotros que vinimos entonces a conocer la Torah. Todo esto absolutamente cumplido, porque nosotros tenemos una palabra segura. Alrededor del siglo del 19, el rey Herodes el Grande, antes de Yeshua, comenzó una masiva renovación y expansión del templo. Pero ya aquí nos está hablando ya del templo en el que estuvo Yeshua. Pero el templo en que estuvo Yeshua primero fue construido por Herodes. Herodes ni siquiera era judío, Herodes era de Edom, era un edomita. Ahora, en el segundo templo ya tampoco estaba el arca de la alianza. Nosotros tenemos que entender todo esto. Por eso cuando Yeshua iba al templo, pero iba a llevar la palabra, iba allí a predicar. Claro que no era ni sacerdote ni servía en el templo, pero por último, antes de él morir, entra en el templo y echa afuera a los que vendían y compraban en el templo, y que les dijo: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese templo también fue destruido por el pecado, fue destruido en el año 70 por Tito. Y ahí sí nosotros entonces, a partir de la muerte, de la resurrección de Yeshua, de los 40 días que pasó con los discípulos, de su ascensión al cielo y de estar ya sentado a la derecha del Padre como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, es que vamos a entender la descripción del nuevo pacto. ¿Qué nos dice Hebreos 8:8? Nos dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí viene días, dice el Señor, en que, había tanto pecado que el Señor los reprende y les dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto,
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Con la casa de Israel. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esto es muy importante. Vamos a ver dos puntos muy importantes acá. El primero, en Hebreos 8:8 nos está diciendo que vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? Primero, es igual, tiene los mismos destinatarios, la casa de Israel y la casa de Judá. Esto no más se tiene que convertir en un llamado muy importante para la cristiandad, para toda la iglesia cristiana. Porque la iglesia cristiana, nosotros decimos, bueno, somos del nuevo pacto, nosotros somos de Yeshua, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no entendemos que somos la casa de Israel? Porque no hay un nuevo pacto con una iglesia gentil. Eso no existe. No, el pacto antiguo y el nuevo pacto sellado por Yeshua en la cruz es con la casa de Judá y con la casa de Israel. No hay otro pacto. Cuando a ustedes les están diciendo que la unión ahora es entre la casa de Judá y los gentiles creyentes en Yeshua, eso no es verdad, porque eso no existe en la Escritura. Es solamente los dos pactos tienen el mismo destinatario. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora en el nuevo pacto? Que a través de Yeshua nosotros recibimos el Espíritu Santo y al recibir el Espíritu Santo nosotros podemos, digamos que permitimos que el Eterno coloque la Torá en la mente nuestra y en el corazón escriba sus mandamientos. Y Él sea nuestro Dios y nosotros le seamos por pueblo. Recuerden que la casa de Israel se había vuelto gentil. Cuando nosotros conocimos a Yeshua o escuchamos el llamado de Yeshua, lo primero que hicimos fue decirle a Yeshua, te abrimos la puerta del corazón. ¿Recuerdan como dice Apocalipsis? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando los que permitimos que Yeshua entrara en nuestra vida, ¿qué fue lo que hizo? Trajo la presencia del Espíritu Santo, porque solo se puede tener la presencia del Espíritu Santo a través de Yeshua. Entonces, por eso se habla únicamente de la casa de Israel en este caso, porque a través de Yeshua el Espíritu Santo pone la Torá en nuestro corazón, ya no en piedra, en nuestro corazón. ¿Y cuál es la diferencia? Nos dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. ¿Eso qué significa? ¿Que ya no necesitamos maestros? No. Lo que nos está diciendo es que es el Espíritu Santo, el Consolador, como dijo Yeshua, les conviene que yo me vaya porque les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo que lo guiará a toda la verdad, porque el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. Nosotros ya no estamos como el pueblo antes de Yeshua, o el pueblo que hoy no le ha abierto su corazón a Yeshua, que tienen que sentarse a ver qué les enseña el rabino, el maestro, el pastor, como lo quieran llamar según la congregación. Aquí el Espíritu Santo mismo nos guía a entender la palabra del Eterno que hoy está en nuestras manos. Y la promesa continúa diciendo, todos me conocerán porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué es lo que iba a desaparecer? El antiguo pacto. El nuevo pacto hizo que el antiguo pacto quedara ya anulado.
Hoy hay mucha gente que sigue insistiendo en que no estamos en el nuevo pacto, pero porque no creen en Yeshua. Los que creemos en Yeshua, que ya recibimos el Espíritu Santo, que lo tenemos con nosotros, sabemos que estamos bajo esa nueva estructura del nuevo pacto, donde el sumo sacerdote ya no es de la orden de Leví, sino que es Yeshua mismo de la orden de Melquisedec, que es una orden celestial, y nosotros ahora tenemos la Torah escrita en nuestro corazón. Así que vamos a unir este tema con el capítulo 9, porque continuamos como hablando de lo mismo. Ahora nos dice acá en el capítulo 9, esto ya lo vimos, en el capítulo 9 nos dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Recuerden, nos está diciendo, el antiguo pacto ya queda anulado, es viejo, ahora entra el nuevo. Entonces nos dice, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, tabernáculo que fue erigido después de la visión, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte estaba la menorá, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Nosotros esto lo hemos estudiado muchas veces ya en el círculo de la Torá, pero usted puede leerlo ya perfectamente desde los mismos estudios. Dice, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales no se puede hablar ahora en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, los sacerdotes entran continuamente para ofrecer los oficios, ya eso lo hemos entendido. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, o sea, tenía que ser con sacrificio de sangre, la cual se ofrece por sí mismo, por sus pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué pasó cuando murió Yeshua? Cuando murió Yeshua es muy claro que nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. O sea, fue el Padre ya el que cumplió. En el primer pacto, ese velo que cubría la entrada al lugar santísimo, donde solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, eso era como nos dice acá, que era el Espíritu Santo dando a entender que un día, proféticamente, que un día se iba a manifestar ese camino hacia el lugar santísimo. Nosotros hoy tenemos ese camino. ¿Por qué? Porque Yeshua mismo es nuestro sumo sacerdote, ya no una vez al año, es permanente, porque Él está sentado a la derecha del Padre. Entonces sigue diciendo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a conciencia al que practica el culto, ya que consiste solo en bebidas, comidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de ordenar las cosas. Es decir, todo ese tabernáculo y el templo antiguo eran hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cómo sabemos? Podemos probar que hubo un cambio una vez que Yeshua subió ya a los cielos y viene ese resto de tiempo antes de la destrucción que se mantuvo en pie el segundo templo. Miremos esto. El Talmud de Jerusalén nos dice estas palabras. 40 años antes de la destrucción del templo, la lámpara de la menorá o el candelabro de 7 brazos, el occidental, se apagaba.
el hilo carmesí se quedaba carmesí, la suerte de Adonai, el Señor, siempre caía en la mano izquierda. Los sacerdotes cerrarían las puertas del templo por la noche y cuando se levantaban por la mañana estaban abiertas de par en par. Y se necesitaban tantos sacerdotes para abrir o cerrar las puertas. ¿Qué significa? Esto está escrito en el Talmud de Jerusalén, que ustedes saben que la casa de Judá tiene puesta su confianza tanto en el Talmud de Babilonia como en el Talmud de Jerusalén. Ustedes saben que yo eso nunca lo añado. Únicamente estoy haciendo la referencia para mostrarle que quedó una constancia en el Talmud de Jerusalén que después de la muerte de Yeshua, en general se dice que después del gran terremoto. ¿Cuándo ocurrió el terremoto? El día de la muerte de Yeshua. Después de Yeshua por 40 años, recuerden, el templo fue destruido en el año 70. La menorá se apagaba. El hilo carmesí que se volvía blanco ya no se volvió otra vez a poner blanco. Los sacerdotes cerraban las puertas y las puertas se abrían. El mensaje del Eterno es muy claro. El mensaje es muy claro. ¿Quién es la menorá? Yeshua. Ya no estaba Yeshua allí en ese lugar, por eso se apagaban la lámpara. Recuerden que la menorá tenía que ser encendida desde el cielo. ¿Por qué las puertas se abrían? Porque nos habían cerrado las puertas a los de todas las naciones. Y estos son detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta una vez que cuando empecemos a ver lo del nuevo templo. Porque la casa es llamada casa de oración para todas las naciones. En el Talmud de Babilonia también, ¿qué se dice? Los rabinos enseñaron que durante 40 años, antes de la destrucción del templo, la suerte no salió en la mano derecha. Lo mismo que nos dice el Talmud de Jerusalén. Esto lo tenemos que entender. La misma casa de Judá sabe que hubo un cambio absoluto. Aunque había tanto pecado después de Yeshua, ya nunca más, ni hubo el otro sumo sacerdote, ni se presentaban, y todos estos eventos extraordinarios se presentaban hasta que el templo fue destruido. Porque, ¿qué nos dice a nosotros Isaías 1:18? Venid y razonemos, dice Adonai, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero después del año 30, después de que murió Yeshua, nunca más hubo ese perdón. Por eso hasta hoy no hay un templo, quedó destruido y no hay un templo levantado, y el único que puede volver a levantar el templo es Yeshua. Sigamos entonces en el verso 11. Pero ya estando presente Yeshua, o sea, ahora ya nos dice, bueno, todo eso ocurrió porque ya no había sumo sacerdocio levítico, porque ya Yeshua había muerto y se destruye el templo, dice, pero el verso 11, pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, él ya es en el trono celestial, y que entró no por sangre de machos cabríos ni de becerros, y no con su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios eterno. Fíjense la importancia de tener a Yeshua en nuestra vida, y hoy que se juega tanto con Yeshua, que si Yeshua es un hombre cualquiera, que si Yeshua era un hombre pero después se volvió Dios, que si Yeshua era un mensajerito como lo tenían todos los reyes del Medio Oriente. Todo esto es
Es absolutamente inconcebible que se enseñe cuando nosotros sabemos y somos testigos que después han pasado ya más de 2000 años, pero nadie ha podido rechazar ni negar la muerte de Yeshua, el sacrificio de Yeshua en la cruz. Y recordemos una cosa, el Eterno no permite sacrificios humanos, así que no puede haber sido un hombre. Ya muchos ni hablan del sacrificio porque ni creen en Yeshua. Muchos no hablan de la cruz porque ya ni creen en Yeshua. Muchos ya no importa la sangre de Yeshua y están esperando más bien que se levante el templo para irse allí detrás de lo que no está ordenado por el Padre, porque simplemente no se ha entendido la palabra y se han ido detrás de dioses ajenos y de tradiciones de hombres. Dice, así que por eso es mediador, por eso es que Yeshua es el mediador del nuevo pacto, para que interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibamos la promesa de una herencia eterna. A través de Yeshua es de la única manera que vamos a entrar en la tierra prometida. El que no tenga, recuerden, el remanente, guarda la Torah y tiene la fe de Yeshua. Nadie puede entrar en la tierra prometida si no tiene a Yeshua. Dice, porque donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Es decir, donde hay una herencia. ¿Cuál es la herencia? La tierra prometida. ¿Cuál es la muerte del testador? La muerte de Yeshua. Nadie va a entrar a la tierra prometida con Yeshua en el milenio sin creer en él solo por guardar la Torah. Dice, porque el testamento se confirma con la muerte. O sea, nosotros podemos estar seguros que vamos a entrar a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas, como lo habíamos inclusive cantado tantas veces, porque creemos en Yeshua, pero sin Yeshua no hay absolutamente ninguna esperanza. Dice, porque ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y a todo el pueblo. Fíjense, aquí nos está diciendo, el primer pacto se selló con sangre de los becerros, pero el mismo Moisés roció al pueblo y roció los libros. Hoy nos dicen que no, que eso de rociar con la sangre al pueblo, eso es pagano. No, eso está en la misma Torah. Es que es tanto el afán de negar a Yeshua que todo se tergiversa. Entonces, en Éxodo 24:8 nosotros encontramos esto. Cuando dice, dijo Moisés, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Así que nosotros podemos saber que si el primer pacto fue sellado con sangre de becerro, el segundo con la sangre de Yeshua, que es la imagen de nuestro Elohim. Además de esto, dice, roció con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la Torah con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios, porque tenía que ser también purificado, porque no entró Yeshua en el santuario hecho de mano. Yeshua no entró como sumo sacerdote en un templo que él mismo dijo que era cueva de ladrones, sino que entró en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. Háganse una pregunta. ¿Ustedes de verdad han entendido la importancia de esto? Mire, yo les aseguro que la mayoría no. Porque si estamos hablando mucho de Yeshua, inmediatamente sale, no, es que no han salido del cristianismo, no, es que no vamos a salir nunca. Porque no vamos a negar a Yeshua que está en los cielos delante del Padre intercediendo por nosotros. Y dice que entró en el mismo trono, no como los otros sumos sacerdotes que se presentaban una vez al año. Él entró no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena,
porque de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Así, hubiera tenido que morir muchas veces, cada año hubiera tenido que morir para que pudiera, para que nosotros tuviéramos el privilegio de que Él derramara su sangre por nosotros. Dice entonces, Él se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Eterno fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, Yeshua aparecerá por segunda vez sin relación por el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, Yeshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de toda la casa de Israel, de todos los que hemos venido a creer en el Dios de Israel, porque recuerden que la casa de Judá va a ser restaurada y va a conocer a Yeshua. Pero dice que Él vendrá por segunda vez, ya no en relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Él vendrá a reinar. Y para venir a reinar, Él va a reinar con un remanente que guarde la Torá, que esté en obediencia y tenga la fe de Yeshua. La pregunta para terminar es esta. La pregunta es esta. ¿Usted está esperando que levanten un templo con unos hombres que están, la mayoría declarándose seculares, ateos, siguiendo Kabbalah, llenos de pecado, que tienen que hacer una cantidad de sacrificios por sí mismos, o va a confiar en Yeshua finalmente para saber que Él dio su vida por nosotros con amor, en medio del amor y de la misericordia del Eterno, que dice la palabra literalmente, de tal manera amó Dios al mundo, que Él envió a su Hijo, Él envió a Yeshua a dar su vida por nosotros. ¿Cómo es que hoy menospreciamos algo, una muestra de amor tan grande, y esperamos más bien en hombres llenos de pecado? Ustedes se tienen que hacer esa reflexión, porque muy pronto vamos a entrar en un conflicto absolutamente serio cuando se levante el templo, pero por manos humanas, no por voluntad del Eterno. Recuerden, el que viene a reinar, el que viene a levantar el tercer templo es Yeshua, lo leímos ahora en Zacarías, y Yeshua tiene establecido quiénes serán los sacerdotes, solo los de la línea de Sadoc, pero no hay un sumo sacerdote en el tercer templo, porque Yeshua mismo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya cuando Yeshua regrese, Él vuelve al Eterno, son de nuevo uno, y Yeshua estará reinando con el nombre de Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. Vamos entonces a dejar hasta aquí estos capítulos 8 y 9 y continuamos, porque tenemos que entender este libro de Hebreos, porque este libro de Hebreos es el único que nos prepara para este tiempo final. Así que para todos muchas bendiciones de parte del Eterno. El Eterno nos bendiga, el Eterno nos guarde, el Eterno nos renueve las fuerzas. Ay, le digo que quite todos estos dolores de la columna que han sido tan fuertes en este tiempo, y nos permita seguir adelante, porque tenemos mucho que aprender. Muchas bendiciones del Eterno a sus vidas, y por favor, si no han visto los capítulos anteriores, mírenlo. Conocer Hebreos nos prepara para el tiempo final. Shalom, shalom para todos y muchas bendiciones.